Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Vamos a ver cómo está la situación de los mercados en una semana marcada por el dato de inflación de Estados Unidos. 2 segundos para el disclaimer y arrancamos. Se está viendo que la bolsa se está moviendo a golpe de datos de inflación y a golpe de decisiones de tipo de interés y expectativas futuras. El pasado martes 13 se conocía el dato de Estados Unidos, el cual no fue para nada positivo. Veremos después la reacción del precio en el gráfico, pero aquí tenemos que se esperaba que la inflación bajase de un 8,5% a un 8,1% y si bien bajó la tasa a un 8,3%, no bajó tanto como se esperaba y ya sabemos que la bolsa se mueve por expectativas. Y lo que es más preocupante, la tasa de inflación subyacente mensual del mes de agosto, que pasó de un 0,3 a un 0,6%. Se esperaba que se mantuviese constante, sin embargo, tuvo una fuerte subida. De hecho, vamos a ver aquí el gráfico de la tasa de inflación subyacente de Estados Unidos, que allí la califican como sticky, es decir, pegajosa, y lo hacen así porque es el componente de inflación más complicado de bajar, ya que no cuentan ni los alimentos ni la energía. Bien, pues viendo el gráfico tenemos aquí la evolución preocupante. Ahora estamos en un nivel no visto desde hace más de 30 años, estamos a un nivel de un 5,99% de tasa de inflación subyacente y no veíamos estas tasas desde aquí a mediados de 1990. Por lo tanto, tasas de inflación de momento preocupantes, lo cual refuerza el discurso de la Fed de que tenemos que tener una continuación de una política restrictiva de tipos de interés para poder mantener la inflación a raya. A nivel español, si la semana pasada comentábamos que Yolanda Díaz pretendía poner un tope al precio de los alimentos básicos, lo cual no nos parecía una medida razonable, pues esta semana Pablo Echenique habla de poner un tope en el tipo de interés de las hipotecas variables. Ya lo ves, con la propuesta de Podemos, en vez de pagar 660 euros, pagaría solo 550. ¡Qué bueno es Podemos! Vamos a votarle. Gran partido que siempre mira por el pueblo. Bueno, si sigues al canal, ya sabes que no estoy muy de acuerdo con este tipo de medidas. Están dando un mensaje muy peligroso y es que tú puedes correr el riesgo que al final ellos llegan de salvadores, como si no tuviesen ningún tipo de consecuencia. Además, si nos ponemos del lado de la persona que eligió un tipo fijo precisamente para cubrirse el riesgo de que los tipos de interés pudieran subir, estas personas dirán, bueno, ¿y por qué no me subvencionas a mí? Durante los años anteriores estuve pagando un tipo de interés muy superior al del mercado. Con este tipo de medidas les estás llamando tontos a la cara. Y encima dice que esperamos que el PSOE acepte algo que es justo y equilibrado. Justo y equilibrado. Tócate las narices. Además hay otra cosa. A las empresas pues tampoco le estás dando ningún tipo de seguridad. Con este tipo de medidas populistas que cambian las reglas del juego a la mitad de la partida, pues ¿qué quieres que te diga? Estás alejando la inversión. Bueno, esto daría para un vídeo completo, pero no quiero meterme más, vamos a pasar directamente a los gráficos, pero antes hacer una advertencia. Si veis este tipo de comentarios, obviamente no soy yo, aprovecho para dar las gracias a los suscriptores José y Pedro que dieron aviso. Yo he metido más filtros, pero si le pasa a los canales grandes, yo no estoy exento de que me vuelva a ocurrir, por eso quiero avisarlo. Ahora pasamos a los gráficos, que es lo que nos importa. Como siempre, vamos a empezar por el Nasdaq 100, donde la semana pasada te avisaba que había activado una divergencia alcista en gráfico horario, tras superar el nivel de 12.451. A partir de ahí vinieron subidas, pero en ningún momento la media fue capaz de girarse al alza. Y después ya, cuando salió el dato de inflación de Estados Unidos, dejó esta vela horaria con bastante cuerpo y a partir de ahí vinieron caídas perdiendo soportes. Si nos vamos a un gráfico diario vemos que de momento la media sigue en fase descendente y a pesar de haber superado este último máximo, de momento sigue habiendo bastantes turbulencias. No vamos a ver la situación del SP500, un SP500 que también chocó con la media de 200 sesiones esta semana, había tenido un rebote desde la zona de soporte que comentábamos en vídeos anteriores, desde esta directriz que unía mínimos, pero el rebote de momento se ha muerto en la media de 200 que sigue en fase descendente. Si nos vamos al Dow Jones, el comportamiento fue similar, aunque aquí el rebote no llegó a alcanzar la zona de la media, pero también hemos perdido la directriz que unía mínimos, por lo que precaución, amigo conductor. Lo dije ya en vídeos anteriores, yo creo que lo que quieren hacer es marear un poquito al personal. Tampoco es que hayamos visto picos de volatilidad importantes que hablen de una claudicación, lo veremos después con el VIX, así que yo de momento tendría precaución. Nos vamos al Russell 2000, un Russell 2000 que tampoco fue capaz de girar la media de 200 sesiones, esa es la primera zona de resistencia junto a la zona de los 1936 puntos y en cuanto a zona de soporte tendríamos esta zona sombreada verde en el entorno de los 1782.
Respecto a la situación en Europa, vamos a comentar la situación del DAX, donde la semana pasada te comentaba la activación de este doble triple suelo hacia niveles de 13.470 y en este caso sí que cumplió el objetivo alcista. Después de cumplir el objetivo, el precio se ha venido abajo. Si nos vamos a un gráfico diario, pues también tiene la media de 200 sesiones en fase descendente y aquí es muy importante que respete el nivel de mínimos anuales. En caso de perder esta zona de los 12.440 aproximadamente, en caso de perder estos niveles se pondría la situación más peligrosa. Eurostoxx en situación similar, media de 200 sesiones en fase descendente y actuando de resistencia. La última vez, esta semana, dejando esta vela negra. A partir de ahí, caídas. Primera zona de soporte, los 3.449 y después ya la zona de mínimos anuales, que es una zona muy importante para no perderla. IBEX. Un IBEX que se aproximó también a la zona de la media, dejó esta vela envolvente y a partir de ahí también más caídas. Zona de soporte, los 7.763. Zona de resistencia a la media y el nivel de 8.547. En caso de superar esta zona, activaría figura de doble suelo. Nos vamos al FTSE, que tiene objetivo activado por doble triple suelo hacia niveles de 7.708. Tiene primera zona de resistencia los 7.580 y después ya esta zona de máximos en el entorno de los 7.679. Zona de soporte, la zona de los 7.000 puntos. Nos vamos al MIB italiano, un MIB donde la semana pasada también te comentaba un objetivo alcista, en este caso por doble suelo hacia niveles de 22.620 y como vemos ha cumplido el objetivo. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que la media de 200 sesiones está en fase descendente y actuando de resistencia. Primera zona de soporte los 21.022 y los mínimos anuales en el entorno de los 20.418. CAC francés, que también se encuentra en una situación similar al resto de índices, con la media de 200 en fase descendente y actuando de resistencia. Primera zona de soporte, zona de los 6.000 y al igual que otros índices europeos, muy importante la zona de mínimos anuales. En este caso pasaría por el entorno de los 5.750 puntos. Nos vamos al Nikkei, que continúa con el objetivo activado por doble techo hacia 23.400, primera zona de soporte la media y los 24.677. Nos vamos a ver la situación del VIX, del índice de volatilidad del SP500. La semana pasada te decía que podían venir caídas en el VIX tras activar esta especie de doble techo. Sin embargo, no se cumplió el escenario y se produjo un rebote, lo cual conllevó caídas en renta variable. Primera resistencia a los 28,54 y muy importante esta directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte, los 22,64. Si reducimos el zoom, vemos que a pesar de que a principios de año tuvimos un incremento de la volatilidad, tampoco fue tan importante respecto a crisis anteriores. Seguiremos de cerca este índice de volatilidad, sobre todo en caso de superar la directriz comentada que une máximos. En el apartado de acciones vamos a empezar analizando acciones europeas. Vamos a empezar por L'Oréal, donde aquí habíamos avisado de un objetivo por doble suelo hacia niveles de 373,55 que prácticamente, habría que ir al TIC, pero yo lo daría por cumplido. ¿Qué figura vigilaría yo en estos momentos? Aquí podríamos trazar una línea clavicular de un posible hombro, cabeza, y ahora faltaría la formación del hombro derecho de un posible hombro, cabeza, hombro invertido, lo cual, en caso de superar el nivel de 370,95, en caso de superar esta zona de resistencia, sería una nueva señal positiva en este valor porque activaría objetivo alcista. El otro escenario es que continúen las caídas y aquí habría que estar pendientes de la zona de soporte de los 300,80 euros. Nos vamos a la siguiente acción, Hermès. Una acción muy interesante que habíamos analizado en el canal. Comentábamos que había llegado la corrección al 61,8% de la subida iniciada en mínimos del coronavirus. Aquí te formó una divergencia alcista y además esta cuña descendente rota al alza. Y si medimos y proyectamos desde la zona de ruptura, pues habría cumplido el objetivo. Una vez que cumple el objetivo, caídas a la media. Como ves, el análisis técnico nunca funciona. Está claro que no podemos tener el 100% aciertos, pero si sigues al canal ves que la mayoría de estructuras se acaban cumpliendo. Bien, pues acción interesante. Ahora está en una posible zona de soporte que es la media de 200. Si nos vamos a un semanal, el rebote viene desde la media de 200 en semanal. Y volviendo al gráfico diario, yo estaría pendiente aquí si me forma algún tipo de estructura. Una estructura alcista que, por cierto, tiene activada Louis Vuitton, que la analizamos continuamente en el canal.
Por cierto, si quieres análisis de acciones españolas, este fin de semana estoy analizando acciones del IBEX. Te dejo el vídeo en comentarios. Nos vamos a la siguiente acción, nos vamos a Nagarro, una acción bastante comentada por analistas fundamentales y que ahora mismo estaría en una zona de soporte importante. Esta zona sombreada amarilla, en el entorno de los 95,20 euros. De momento, la media de 200 sesiones está en fase descendente y actuando de resistencia. ¿Cuándo mejoraría Nagarro? En caso de que la media se gira al alza y en caso de superar este último máximo en el entorno de los 131,10. Bueno, yo esto casi lo consideraría, si rebota desde esta zona, un canal lateral. Por tanto, le exigiría un cierto margen a la superación de esta zona de resistencia. Si pierde soportes, pues nada, una nueva señal negativa, con lo que habría que seguir esperando a que se reestructure al alza. Nos vamos a una acción que me habéis pedido. Estamos hablando de Allianz, que en el largo plazo tendría activado un gran segundo impulso alcista hacia niveles de 265,36 euros y en el corto plazo pues está corrigiendo desde que aquí en máximos te dibujó una divergencia bajista. Se perdió este último mínimo, se perdió también esta zona sombreada amarilla y yo al menos le exigiría ahora mismo que superara este último máximo en los 182,06 y que la media de 200 se gire al alza. Primera zona de soporte los 164,52, después ya los 134,62 y los 100,08. Nos vamos a ver una acción muy interesante, Pool Corporation, acción ya de la bolsa americana y que estaría en una zona de soporte relativamente importante. ¿Qué vigilaría en esta acción? Bueno, veremos si desde esta zona es capaz de rebotar el precio y en caso de superar el nivel de $400 activaría objetivo alcista por doble suelo. Objetivo hacia la zona de 473,17. Ojo, este objetivo no está ni mucho menos activado, de hecho, de momento solo estamos en zona de soporte, pero en caso de rebote del precio y de que la media se gira al alza, podría ser una acción interesante para incorporar a cartera. Nos vamos ahora a otra acción interesante que es Walt Disney, una acción interesante pero que últimamente ha sufrido mucho. Aquí en mínimos te dibujó una pequeña divergencia alcista y a partir de ahí rebote hacia la zona de la media y zona de antiguo soporte. Yo ahora mismo me diría este último rebote como un posible primer impulso. Hay que estar atentos a zonas Fibonacci. Muy importante el soporte de los 104,49, zona de resistencia a la media, y los 126,06. En el medio largo plazo estaría pendiente de esta zona sombreada amarilla, que como se ve es una importante zona de soporte de largo plazo. Nos vamos a una acción que me habéis pedido, Plug Power, que superó la directriz que venía uniendo máximos, pero este rebote de momento se ha muerto en el último máximo relevante, en este entorno de los 32,05. Tiene primera zona de soporte de corto plazo, los 25,30 y después ya la media de 200 sesiones. ¿Cuándo sería interesante bajo mi punto de vista? Si el precio te hace esto. Si continúa cayendo y después te supera esta zona de resistencia, activaría un hombro, cabeza o hombro invertido. Este es un posible escenario, no tiene ni mucho menos por qué producirse, pero siempre hay que estar atentos. Nos vamos ya a la siguiente acción, nos vamos a Meta Platforms, una acción que siempre hay que vigilar por si se producen nuevas señales alcistas, pero de momento ha perdido el nivel de soporte que comentábamos en la zona de los 154,75. ¿Cuál sería la siguiente zona a vigilar? Esta zona sombreada amarilla. Además, por ahí pasaría la directriz que une mínimos. Estaríamos hablando del entorno de los $130. De momento hay que seguir teniendo precaución. La primera zona de resistencia es esta directriz roja que viene uniendo máximos y de momento la media está en fase descendente. Ahora nos vamos ya a la siguiente acción que sería Abbott Laboratorios, que tiene la primera zona de resistencia importante a superar esta directriz que une máximos y sobre todo el nivel de 113,57, porque en caso de superarlo activaría objetivo por doble suelo hacia niveles de 125,85. Zona de soporte importante, la zona sombreada amarilla en el entorno de los 100,81. Respecto al eurodólar, ha tenido caídas esta semana tras el dato de inflación de Estados Unidos que sugiere que la Reserva Federal va a tener que seguir siendo bastante dura con su política restrictiva y si nos vamos al gráfico vemos que esta semana ha chocado contra esta directriz importante que comentamos, esta directriz roja que viene uniendo máximos desde prácticamente principios de año. La superación de esta directriz sería la primera señal positiva para el eurodólar y la siguiente zona de resistencia importante estaría en el nivel de los 1,0365. De momento la media baja y no ha superado ningún nivel importante, por lo tanto tocaría esperar. Respecto al oro, habría perdido la zona de soporte sombreada amarilla, aunque bueno, la vela que deja el viernes llama un poco a la esperanza. Veremos si es capaz de respetar los mínimos de esta vela y a partir de ahí venir un rebote. Tiene primera zona de resistencia a la media y los 1826. Si nos vamos a la plata,
está aproximándose a la primera zona de resistencia, que es esta directriz azul. Después ya tendría niveles de 20,89 y la media de 200 sesiones, que está en fase descendente. Ahora vamos a analizar gas natural, que hace tiempo que no lo vemos. Aquí tenemos el gráfico de gas natural, que de momento no ha podido con la importante zona de resistencia en el entorno de los 9,71. Esto es positivo, veremos si es capaz de perder soportes de los 7,55, después ya tendría la media de 200 y muy importante el nivel de 5,31 y la directriz azul que une mínimos. Respecto al Brent, aquí tenemos el gráfico diario, tenemos la media de 200 sesiones funcionando de resistencia y en cuanto a soportes yo estaría pendiente de esta zona sombreada en el entorno de los 86,53. Suscríbete al canal si te ha gustado este contenido y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún vídeo. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.